CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Hábitat. Para jubilar bien, ahorra mes a mes. Antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Eficaz incluso en situaciones de estrés. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza una nueva jornada de Actualidad Central, esta discusión abierta que es una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Bueno, en el último tiempo, diríamos en los últimos 2 o 3 años, ha habido situaciones que nos han llamado la atención, pero en el cúmulo de estas, ahí es donde nos sorprendemos. Tenemos el caso colusión de los pollos, colusión de las farmacias, el caso Cascadas, en fin, ahora dicen que nos van a cobrar más o nos están cobrando de forma excesiva el gas. Hay una serie de puntos y factores que nos hacen cuestionar acerca de la ética empresarial y la responsabilidad social de las empresas. Para analizar este tema, la ética en la empresa, nos encontramos con un panel de lujo. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Don Santiago González, bienvenido. Él es ingeniero civil, exministro de Minería y vicerrector de Desarrollo Institucional de la Universidad Central. ¿Cómo está, Santiago? Muy Bienvenido. Bien, pues un gusto estar acá nuevamente. Acá en su casa, pues. Muchas gracias. Don Ernesto Muñoz, él es director del CERNAC, es abogado, máster en políticas públicas y candidato a doctor en políticas públicas de la Universidad de Berkeley, California. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buen currículum, ¿eh? Usted además está en estos momentos trabajando porque en el Congreso se discute un importante proyecto para el CERNAC, que es el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, justamente, y este permitirá otorgarles mayores facultades y ya no los van a acusar de ser un león sin dientes, sino un león con garra. Efectivamente, se inició ya el trámite parlamentario, la votación en particular, la semana pasada, así que estamos muy contentos porque esto ha ido avanzando bastante rápido y esperamos pronto tener las facultades que muchas veces la gente piensa que tenemos, porque hay una brecha de percepción ahí cuando la gente llega a nuestras oficinas dice, pero ¿cómo que no tiene facultades fiscalizadoras? Pero sí es obvio que el CERNAC fiscaliza. Claro. Así que ahí vamos a estar conversando acerca de ese tema también. Gonzalo Manner, economista y doctor de la Universidad de París y encargado del programa económico de la Fundación Chile 21, fue subsecretario de Desarrollo Regional también del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Comenzando el programa, hablamos acerca de ética, que son los principios y normas que determinan la forma aceptable en que debe desenvolverse uno, en este caso, en el ámbito de la empresa, de los negocios, del mercado. Está la responsabilidad social, que es el aporte voluntario que una institución quiere hacer justamente a la sociedad, su rol. Pero en el último tiempo hay situaciones que sorprenden porque finalmente se provoca un enredo que desprestigia la actividad en general y afecta directamente a los mercados y finalmente al consumidor. Estábamos hablando del caso de la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, ahora se dice que no están cobrando más por el gas, situaciones más pequeñas y puntuales, el caso Cascada, que también repercute en el consumidor final. ¿Cómo ves tú el panorama, Santiago, en ese sentido y por qué crees que se ha dado así? Bueno, yo diría que la ética empresarial es un elemento fundamental en la forma de hacer negocios en el día de hoy y se enmarca dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial. Como todos sabemos, este es un concepto, ¿no es cierto?, que está muy internalizado hoy día en el mundo de los negocios. La responsabilidad social empresarial habla de la preocupación por el ser humano, por las personas, por la comunidad, por el medio ambiente, pero también por la ética. La responsabilidad social vela también porque se cumpla la ética empresarial. Si no existe ética, ¿no es cierto?, el principal perjudicado en este aspecto, sin lugar a duda, que es el consumidor. El consumidor ve, ¿no es cierto?, cómo pierde la capacidad, ¿no es cierto?, para defenderse, para enfrentar la falta de ética en el mundo de los negocios. También se produce un tema psicológico importante sobre el consumidor que también tenemos que considerar. Se produce una sensación de indefensión. La gente piensa que no puede, que no tiene herramientas para oponerse, y más aún cuando eso se efectúa, ¿no es cierto?, sobre productos de primera necesidad, produce una reacción muy negativa en la sociedad. Por lo tanto, la ética es un concepto fundamental en el mundo actual de los negocios. ¿Ve ustedes en el CERNAC que están en la última línea de defensa? Porque finalmente es el consumidor que ya cuando se sintió vulnerado en sus derechos termina tocando la puerta de ustedes. ¿Por qué crees tú que se ha dado esta situación? ¿O siempre se dio y hoy día tenemos las suficientes herramientas como para poder descubrirlo? Estamos en una sociedad en que con el celular puedo describir, puedo grabar situaciones de todo tipo, no solamente en el orden del mercado y los negocios. ¿Por qué crees que hoy día se ha descubierto tanto de colusión y cosas así? Yo partiría distinguiendo entre ética, responsabilidad social empresarial y marco legal. Yo creo que aquí la responsabilidad social empresarial siempre tiene que avanzar más allá del mínimo legal y en Chile tenemos
una institucionalidad de libre competencia y de protección a los consumidores que establece claramente cuáles son las normas mínimas que las empresas y los proveedores deben respetar. Los mercados eficientes funcionan solamente cuando existen reglas claras y esas reglas claras se cumplen. Y ahí la protección al consumidor y la libre competencia son parte de lo que llamamos el orden público económico. Esto es, normas que no pueden renunciarse, normas que establecen el marco mínimo. Y lo que nosotros hemos visto con el fallo de los pollos es que el Tribunal de Libre Competencia, a través de una institucionalidad que empieza a fortalecerse, que ya tiene un trecho largo, por ejemplo, a través de la capacidad técnica de la Fiscalía Nacional Económica, en la que nosotros vamos entendiendo cuáles son las normas. Tenemos, por un lado, un fallo que es muy contundente, que se constituye como un hito, porque se han aplicado multas altísimas, y la Fiscalía Nacional Económica, por su lado, es un organismo técnico que ha hecho una investigación de lujo. Y por el lado nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, en ese y otros casos, lo que nosotros estamos haciendo es representar el interés general, colectivo y también difuso de los consumidores. Y lo que nosotros ahí estamos entonces haciendo es, primero, reiterar cuál es el marco legal, un marco mínimo en el que básicamente en el fondo... ¿Y está muy mínimo hoy día? En el fondo estamos hablando de qué, protección al consumidor y libre competencia, estamos hablando de derechos de propiedad incluso de los consumidores. Entonces, en el marco básico sin el cual un mercado no funciona. Y luego, una vez que tengamos ese marco básico, también hay que hablar acerca de la cultura de las propias empresas respecto de sus clientes. Yo tengo muchas reuniones con las empresas, siempre me dicen, nosotros somos los más interesados en tener clientes satisfechos. ¿Por qué? Porque un cliente que se va no satisfecho nos cuesta 3 veces más recuperarlo que atraer un cliente. Eso es cierto. No, fidelizar significa un tremendo. Fidelizarlo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar por cumplir el marco legal. Sobre eso también tener claramente estándares de calidad que yo creo que hoy día en Chile tenemos una brecha importante. Estándares de calidad es lo que se refiere, por ejemplo, a la atención de los clientes, a la atención de las consultas y los reclamos. Nosotros tenemos un ranking que se llama de proveedor no responde. Y ahí nosotros tenemos un marco de interoperabilidad con empresas que se registran con nosotros mandamos los reclamos y las consultas que nos llegan a los consumidores. Y fíjate tú que el 40% de las cosas que nosotros enviamos o no son respondidas o hay una respuesta negativa. En el marco de empresas que se registran con nosotros. Imagínate tú cómo está el marco general. Entonces, efectivamente hay un marco legal y tenemos mucho por avanzar. Vamos a ir profundizando en el tema. Gonzalo, una de las razones por las cuales se podría dar esta situación en que hay siempre como una cultura, podríamos decir que la economía no es solidaria o los mercados no son solidarios. Si a ti te va mal, yo estoy feliz, porque tú estás vendiendo menos pollos que yo, y yo estoy tratando siempre con el espíritu de crecer. Pero se da esta situación que nosotros estamos viviendo, lo decíamos fuera de cámara, el enredo que existe, producto del desarrollo económico, producto de que hay redes sociales y estamos con ciudadanos más empoderados, la frase que ha sido más usada yo creo en los últimos 2 años, el empoderamiento, o porque hay un modelo económico que los niveles de concentración que hay, porque finalmente para qué venimos con cosas, Chile es dueño como de 5 o 6 empresas, 5 o 6 familias, les permite hacer este tipo de cosas. Sí, yo creo que hay un asunto que tiene que ver con el sistema económico en el que nos desenvolvemos y que no tiene los equilibrios, en mi opinión. Hay a ver, una primera cuestión. Las empresas privadas procuran maximizar su utilidad, es decir, el mayor rendimiento posible para el capital que se invierte, ¿verdad? Ahí hay una motivación que es más bien una motivación de codicia, no es exactamente la más noble de las motivaciones humanas, pienso yo. Sin embargo, es una actividad necesaria que mueve el aparato económico. Y entonces el punto está que tenga esto unos equilibrios en las reglas. No puede dejarse la posibilidad de que un productor le cobre más allá de lo que puede ser una sana competencia en un mercado, por ejemplo, al consumidor. Pero lo hace. Y la regla tiene que prever justamente la ausencia de ética. Sin embargo, yo soy de los que cree que, constatando cómo funciona el sistema económico en el que estamos, constatando que no tiene las reglas y los contrapesos suficientes, al final, sin embargo, yo creo que hay un tema que es el de la ética propiamente tal, y que se aplica no solo a las cuestiones económicas, sino que en general a muchos otros aspectos y dominios de la vida. Y creo que esa es una discusión que en Chile hemos hecho poco. ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? Y en este aspecto, más bien, hemos ido desarrollando esta parte de nuestra cultura que no es la mejor. ¿Es buen negocio la ética? Que es la de la pillería, que es la de la pequeña ventaja, que es la del corto plazo. Una empresa que piensa en el largo plazo va a procurar tener conductas más bien éticamente correctas, porque sabe que pierde a la larga. Pero el corto plazo reina en nuestras conductas
especialmente Es la cosa que en el fondo economía. tenemos que salvar el día. ¿Es buen Sí, negocio la ética? La ética es un excelente negocio y no hacerlo y no comportarse de manera ética es una conducta miope. Es miope porque hoy día, tal como tú decías, tenemos consumidores que están empoderados, consumidores que saben, consumidores que se informan, consumidores que tienen redes sociales y por lo tanto, cuando tú pierdes un cliente hay un efecto exponencial asociado a el impacto que tiene la mala experiencia del consumidor. Y eso va generando una atmósfera no solamente contraria al negocio particular, sino también a la realización de los negocios. Aquí todos estamos por mercado eficiente, los consumidores quieren los productos, quieren productos de calidad. Y cuando tenemos fallas a la ética, faltas a la ética y faltas, digamos, al marco legal, que ahí yo también haría la distinción, porque la responsabilidad empresarial, como decía al principio, es algo que tiene que ir más allá del marco legal. Y hoy día tenemos un marco legal que tiene que ser perfeccionado. Hablábamos al principio respecto, por ejemplo, a la reforma del CERNAC. Nosotros tenemos una institucionalidad hoy ddía que nos permite solamente hacer mediaciones individuales de manera voluntaria con las empresas y este marco legal que se va a reforzar nos va a permitir fiscalizar, nos va a permitir dictar normativas, interpretar la ley y sancionar. ¿Todo esto para qué? No para tener un Estado superpoderoso que se encargue de hacer lo que las empresas tienen que hacer, sino que justamente para dar los incentivos claros institucionales de que las normas se van a cumplir de manera adecuada. Dime una cosa. Y eso le va a dar una señal a las empresas para que no solamente cumplan de manera ética, sino también para que cumplan con el marco de la ley. En el caso de ustedes conversan con una empresa y de repente les pueden suceder situaciones en las cuales uno puede exasperarse incluso porque le dice, pero si no lo dice la ley, no lo dice la ley. Con eso ustedes se van encontrando frecuentemente de tratar de cumplir el estándar mínimo, de torcerle la nariz. Por ejemplo, me voy al caso de los estacionamientos, que en ninguna parte dice que no se puede cobrar de bloques de media hora. Y uno dice, pero ¿cómo eso? Ahí para mí gustó una falta de ética tremenda. O sea, cobran 2 veces la media hora que arrendaron, la tuya y la que ocupe yo. Efectivamente, cuando nosotros tenemos estándares generales, siempre la tendencia de una empresa y de sus abogados va a ser tratar de interpretar la norma en aquel sentido que le va a permitir maximizar, ¿no es verdad?, su rentabilidad. Pero eso yo creo que muchas veces es una conducta miope, como señalaba anteriormente, porque lo que buscan los consumidores, ¿qué es lo que es? Lo que busca es tener por otro lado calidad del servicio y reglas claras. Si tú tienes transparencia, información y reglas claras, tienes un cliente satisfecho y ese cliente vuelve y en definitiva mejora tu negocio. Ahora, respecto de los estándares precisos, es por eso que estamos pidiendo al Congreso que nos dé facultades para normar e interpretar la ley, para que no sea necesario cada vez que tenemos una polémica ir al Congreso y esperar 5 años para reformarlo. Eso no tiene ningún sentido y ciertamente es mucho más eficiente que nosotros podamos hacerlo. Santiago, tú vienes del mundo privado también. Has trabajado en diversas empresas mineras, fuiste parte importante de Codelco. No sé si es válidamente, se valida la acción que de alguna manera busca sacar ventaja, si hay una aprobación social desde el mundo de los negocios cuando uno saca una ventaja que va fuera del marco legal. O sea, si te la celebran o dicen... Mira, yo diría que no. Yo diría que hoy día en el mundo de los negocios el concepto de responsabilidad social empresarial es muy apreciado. Y en eso los gremios, ¿no es cierto?, tienen la obligación de trabajar y profundizar. Nadie se puede alegrar porque una empresa obtiene mejores resultados porque trabaja al margen de la ética. Eso hoy día no es aceptable. Sin embargo, la ética siempre es un concepto voluntario, ¿no es cierto?, entre comillas, claro, de parte de las empresas. Y si no contamos con un marco regulatorio adecuado que permita controlar que las empresas están operando dentro de este marco de ética y responsabilidad social empresarial, difícilmente vamos a conseguir que todos los empresarios, ¿no es cierto?, se muevan dentro de esos márgenes. En Chile, nadie podría decir que el mundo empresarial, ¿no es cierto?, carece de ética. Aquí tenemos casos aislados. Sí, obvio. Lo que pasa es que los casos aislados que estamos teniendo son demasiado importantes, tienen demasiada repercusión pública. Y ahora se están transformando frecuentes. Pero si tú consideras que tenemos un mundo empresarial muy diverso, pero sí tenemos 5 o 6 casos muy complicados, muy grandes, muy importantes. Y con consecuencias económicas tremendas. Exacto, y que afectan directamente al consumidor. Entonces, si no tenemos un marco regulatorio, si no tenemos las leyes que necesitamos para poder combatir y desincentivar estas acciones, esto probablemente se va a seguir produciendo. Por eso que como país tenemos que avanzar en eso, tenemos que modernizar nuestra legislación y tenemos que colocar penas, ¿no es cierto?, que eviten que estas situaciones se produzcan, porque ya está demostrado que las multas no son, ¿no es cierto?, el desincentivo a este tipo de situaciones. Pero si vemos el caso de corrupción, fueron $1.500 millones los que habrían obtenido como utilidad
O sea, eso dice el incorrecto. fallo. Eso dice el fallo. ¿Y le están cobrando cuánto? ¿50? 60. ¿60? Sí. Entonces sale súper buen negocio hacerlo. Ahora me pregunta la siguiente. Pero en ese caso se está mejorando la institucionalidad, se ha presentado un Sí, proyecto correcto. de ley para hacerlo de alguna manera proporcional. Estoy claro, o sea, de repente existan los te cuento una incentivos cosa. asociados al beneficio o también los porcentajes de venta. Se hace una fiesta en un centro de eventos y le sale más barato pagar la multa por ruidos molestos que haber tomado las medidas adecuadas. Ahí tenía una falta de ética y falta de responsabilidad social. Pero quiero saber lo siguiente. ¿Cómo podemos ver que se regule la concentración? Primera cosa, Estados Unidos, el país que es el modelo de libre mercado, regula la concentración. Tenemos que encontramos información acerca de que las platas... Es tan libre mercado. Si tú Sí. me permites, Sí, sí, sí. porque, escuchar atentamente aquí a nuestro amigo del Senado. Pero está más regulado que el nuestro, eso voy. Sí, claro, pero se dice, la idea es que el Estado no sea tan fuerte. No, justamente. El Estado tiene que ser súper fuerte en aquello que le compete. Por supuesto, no tiene que ser fuerte en andar violando los derechos de las personas, no, claro. Pero tiene que tener, y es lo que, más allá de las normas, hay un problema en nuestras cabezas, en nuestro debate público. No va a ser posible que las empresas entiendan que tienen que satisfacer su propio interés de largo plazo sin abusar del consumidor, del medio ambiente y de sus trabajadores. Violando de manera muy sistemática, en Chile se viola muy sistemáticamente las leyes laborales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, pero es que el Estado no tiene que meterse mucho. No es que el libre mercado. Y me parece muy bien tu referencia a Estados Unidos, porque fíjate que Estados Unidos es un sistema en el cual, contrariamente a la leyenda, hay regulaciones muy fuertes. A eso voy. El Estado es muy fuerte. Y en Chile, cada vez que se dice esto tiene que ser drástico, firme, para cumplir una determinada finalidad, ah, no, pero el Estado está haciendo unas cosas que no debe. Entonces ese es el punto de fondo, que es una discusión entre nosotros como sociedad, que tiene que llegar a traducirse en normas, pero primero conversemos. Claro. Mi pregunta para la mesa es la siguiente. ¿Cómo el ciudadano a pie se va a defender de este tipo de situaciones y circunstancias que estamos viendo que el financiamiento de las campañas políticas no está a la luz? Entonces dice, ¿cómo se van a tirar en contra de esta empresa si es la misma que le pagó la campaña? ¿Ah? Eso a la vuelta de esta pausa. Continuamos con esta discusión abierta, que es lo que está diciendo la gente. Veamos lo que dicen los Twitter. Ahí está. Just a Man. Chile tiene una concentración económica muy grande. Es imposible evitar colusión y abusos. Vamos con el otro Twitter, Fernando Puente. ¿Cómo se controla la corrupción disfrazada con boletas y facturas por servicios no prestados? Ahí está justamente lo que yo estaba preguntando recién, Santiago, respecto de cómo se puede regular justamente al que te financia las campañas. Porque si nosotros hacemos la sumatoria, y no quiero referirme solamente al caso Penta y sus respectivas boletas y todo eso, sino que quiero referirme a que si yo veo la campaña de algún senador por ahí y saco la cuenta que aunque trabajara unos 27 años como senador no podría pagar lo que le costó esa campaña que lo lleva ahí. Campañas millonarísimas que llegan a ser cifras obscenas. Además son las platas que se declaran, porque hay otras platas que, por ejemplo, una empresa llega y te dice, yo no te voy a pasar plata, pero te voy a pagar un letrero de vía pública en la avenida XX. ¿Cómo se puede regular si es el mismo que te paga el sueldo? Pero ahí tenemos que avanzar. Tenemos que separar la política del dinero. El dinero no puede influenciar a la política en nuestro país. Y nosotros tenemos que ser capaces de legislar para poder conseguir ese objetivo. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que el dinero influya en las decisiones políticas que se toman en este país. Y nosotros tenemos que tener claro que la política es un bien público y la política tiene que ser financiada, ¿no es cierto?, con dinero público. El Estado, si quiere tener una buena política, si quiere tener buenos parlamentarios, si quiere tener buena legislación, tiene que invertir en eso. Y los impuestos también sirven, ¿no es cierto?, para mantener la política, porque la política es el sustento de la democracia. Si no tenemos buena política, no vamos a tener buena democracia. Entonces hay que eliminar el gasto reservado, porque si le damos transparencia... Bueno, tenemos que eliminar todo lo que sea poco transparente. Todo lo que sea poco transparente. Y tenemos también que legislar para que la política se haga a nivel, desde el punto de vista económico, a todos para el mismo nivel. No porque un candidato tenga más recursos o menos recursos, va a tener más posibilidades o menos posibilidades de llegar al Congreso. En eso tenemos que avanzar como país. Yo quisiera complementar eso con algo que decía Gonzalo y reforzarlo. Aquí tenemos una mejora de la institucionalidad también del punto de vista del Estado, que es muy importante para establecer y distinguir cuáles son las reglas y también aplicar las reglas. Desde el punto de vista comparado, por ejemplo, lo que a nosotros de protección al consumidor, somos la única institución que no tiene facultades fiscalizadoras en el marco de la OSD y también en el marco
marco de Latinoamérica. Por lo tanto, estas reformas institucionales que se están intentando apoyan de manera importante que tengamos organismos técnicos autónomos, con recursos y con facultades. ¿Para qué? Para hacer políticas públicas transparentes de cara a la ciudadanía y que apunten de manera importante a resolver los abusos, a terminar con los abusos y también cuando se producen, reaccionar de manera rápida, independiente y clara. En este sentido también hay que parejar la cancha, porque pareciera que para llegar al Congreso, o llegar al gobierno, uno tiene que ser millonario o con vínculos fuertes con gente que nos pudiera aportar en la gran mayoría de los casos, no quiero decir todos, porque hay campañas bastante modestas que han ido al Congreso y además hay sectores en los cuales con poquito uno puede llegar igual. Por ejemplo, sacar los votos en Punta Arenas es mucho más barato que sacarlo en Santiago. Entonces, en ese sentido, ¿cómo corregimos o cómo emparejamos la cancha también en la política y la empresa? Yo tengo un problema conceptual con esto de emparejar la cancha, porque son del tipo de cosas que se han instalado en nuestro país como verdades que son, parecen obvias. Yo soy de otra doctrina. Fíjate que si nosotros le emparejamos la cancha al zorro y a las gallinas, ¿quién va a ganar en la cancha emparejada? Pero aquí son todos iguales. Bueno, que ahí está el problema. Nosotros no hemos discutido como ciudadanos chilenos, cada uno en lo suyo. Yo en la Universidad de Santiago, en la que hago mis clases, en la Fundación Chile, cada uno en lo suyo, ¿verdad? No hemos discutido lo suficiente respecto a cuál debe ser nuestro tipo de convivencia en nuestro sistema político. Nuestro sistema político está condicionado desde que salimos de una dictadura en el año 90, primero por una tutela militar. Luego, una tutela institucional que le da una ventaja a un sector político particular en el país. Y ahora estamos en una tutela del mundo económico, del poder económico. Esa es la verdad. Entonces, digamos las cosas como son. Aquí no hay que emparejar la cancha para que entonces reciba más dinero el que es más amigo de los empresarios, porque eso es emparejar la cancha. Lo que tenemos que hacer es poner reglas. Tiene que haber más FIFA aquí. Y en este sentido, entonces, ¿cuál es el asunto? Primero, límites al gasto. A todos los ciudadanos, creo, nos parece escandaloso lo que se gasta en estas campañas. Límites. Segundo, prohibiciones. Fíjense que hubo un acuerdo en un momento dado difícil del país en donde se autorizó que las empresas financien campañas políticas. Una empresa va a financiar a alguien porque comparte unos valores, una ideología. Las empresas no tienen ideología. Las empresas tienen intereses. Y si financia una campaña es para defender esos intereses, supongo. Si el gerente de una empresa hace cosas que no defienden el interés de la empresa, habría que cambiarlo, digo yo. Entonces lo que tenemos es un sistema legalizado de corrupción política. Lo digo con todas sus letras. Y además ocurre que algunos grupos económicos van más allá de la propia ley que los autoriza legalmente a hacer estos aportes a las campañas políticas. Se supone que por la vía del secreto, que nadie se entera, por favor. Sabemos perfectamente bien que todo el mundo se entera. Y entonces yo digo, limitar el gasto, prohibir el aporte de las empresas y permitir el de los ciudadanos en pequeña escala. Así ganó Obama en la elección de Estados Unidos. Y sobre todo, el que sea sorprendido en un financiamiento de sus campañas con algún mecanismo indebido, tiene que tener una sanción muy simple: perder el escaño. El que llega al Parlamento haciendo trampa, pues bien, tiene que perder ese cargo. Creo que con esas reglas simples, son simples las cosas que estoy conversando, ¿verdad? Podríamos cambiar esta tutela que hoy día tiene el sistema político respecto al poder económico. Un ejemplo, el royalty minero. En Chile no se le cobra prácticamente nada a los dueños de las compañías mineras, que a su vez explotan un cobre que nos pertenece a todos los chilenos, y se los regalamos. ¿Por qué? Por la influencia política de ese sector en el Parlamento. Sé que estoy diciendo cosas que otros no comparten, pero es mi opinión. Ernesto, ¿no se estarán matando a la gallinita de los huevos de oro el mundo de los negocios? ¿En qué sentido? Al producirse abuso se va desprestigiando, por lo tanto le entrega herramientas a los de los sectores que son a lo mejor ideológicamente contrarios al modelo económico actual. Cuando se produce una situación de abuso como la Polar, me da argumento para lo otro. Entonces, en ese sentido, el rol del CERNAC para poder velar el funcionamiento correcto del mercado del día a día. Yo sé que ustedes obviamente no van a ir a regular el caso Cascada ni lo bursátil, pero sí obviamente el día a día de la mediana y pequeña empresa y el día a día también de los grandes negocios. Entonces, ¿cómo se puede velar en ese sentido para que no vayan entregándote argumentos para que vayas tú proponiendo nuevas leyes o nueva reglamentación? A ver, lo que nosotros tenemos que tener en Chile es una política transversal de protección a los consumidores, una política en la que los mercados regulados, así como los mercados no regulados,
tengamos los mismos estándares de cumplimiento en cuanto a no tener cláusulas abusivas, en cuanto a tener información adecuada, en cuanto a que los consumidores sepan lo que están contratando, se respete la palabra empeñada, que no existan cobros abusivos y que, por supuesto, el consumidor tenga también mecanismos adecuados y eficientes para reclamar. Esa política pública transversal es algo que nosotros estamos impulsando con el fortalecimiento institucional del CERNAC. ¿Cómo lo hacemos? No solamente entregándonos nuevas facultades para poder fiscalizar y sancionar, sino también para poder interpretar la ley y normar, de manera tal de que, ¿qué es lo que nosotros apuntamos con esto? Primero, que existan mecanismos eficientes. Si los consumidores no tienen mecanismos eficientes para reclamar, no hay incentivo claro para que las empresas se comporten de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la empresa muchas veces lo que hace hoy día es decir al consumidor, mire, si tiene un problema, vaya al CERNAC. ¿Por qué? Porque la mala empresa, ¿qué es lo que dice? En el peor de los casos, me va a llegar de vuelta una carta y yo ahí voy a ver si voy a responderle o no voy a responder al consumidor. Eso no es un incentivo claro para el buen cumplimiento de la ley. Entonces, desde el punto de vista de la creación de incentivos claros para las empresas, esto debe darse no solamente en los mercados regulados a través de la superintendencia, sino también en todos los mercados. Y es eso lo que nosotros tenemos que asegurar y avanzar en la creación de una verdadera cultura transversal de protección a los consumidores, como ocurren en las naciones desarrolladas. Gonzalo mencionaba el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el año 60, existe un movimiento fuerte, consumerista, que a su vez, coordinadamente con un Estado que reguló la protección a los consumidores y la libre competencia, logró estándares adecuados de protección y hoy día, efectivamente, podemos decir que Estados Unidos es un ejemplo en algunas cosas del libre mercado, pero un libre mercado bien entendido, no un libre mercado como libertinaje, un libre mercado que funciona de acuerdo a normas, reglas claras que se cumplen y empresas que tienen todos los incentivos claros para responderle de cara a los consumidores. Yo creo que en ese sentido, la reforma que se está intentando de la protección al consumidor avanza en la dirección correcta y por otro lado entrega también una señal clara de hacia dónde tenemos que avanzar. Cuando hablamos acerca de que queremos ser un país desarrollado, ¿qué es un país desarrollado? Un país desarrollado no solamente tiene que fijarse en sus indicadores económicos, sino también en la experiencia de los consumidores y los usuarios. Y ahí en la experiencia de los consumidores y los usuarios, que es la que nosotros conocemos día a día, tenemos mucho que avanzar porque la gente muchas veces siente que las empresas no se preocupan de ello. A la vuelta, vamos a plantear el siguiente tema. La alianza público-privada, ¿cómo se puede hacer hoy día donde aparentemente la propuesta es más Estado? El empresariado se ha sentido acorralado. Cuando dice el expresidente Ricardo Lagos, para poder crecer tenemos que unir Estado y empresa. Y en el discurso o en la cadena nacional donde se presenta la ley de presupuesto, la presidenta Bachelet también invita al empresariado. ¿Cómo se hace esta alianza con dos sectores que podrían verse contrapuestos, pero idealmente es que se suman? Tenemos buenos resultados. Pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Preguntábamos recién cómo se hace esta alianza pública-privada. ¿Existe a lo mejor un marco de desconfianza? ¿Y a qué se debería eventualmente este marco de desconfianza si lo consideras tú así? A ver, si compartes mi juicio. Yo creo que la alianza público-privada es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo de cualquier país. Y en este aspecto la transparencia juega un papel importante. Yo diría que el Estado chileno ha avanzado mucho en temas de transparencia, ha avanzado mucho en temas de ética. En el pasado gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la ley de transparencia, donde el Estado muestra, ¿no es cierto?, en forma activa todas las operaciones que se realizan al interior de ellos. Se aprobaron leyes como la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, que es la principal empresa estatal donde se colocan directores elegidos por la alta dirección pública. El Estado ha avanzado mucho en temas de transparencia. También, al Contralor la alta dirección pública no le gustó mucho. No le gustó mucho. Dijo un par de palabras el otro día. También, cosita poca. También pasó inadvertido. Sí. El sector privado yo creo que también tiene que avanzar en esos aspectos. Tiene que transparentar, tiene que mostrar más, ¿no es cierto?, sus números, tiene que actuar más de cara al país. Yo creo que, ¿por qué? Porque es fundamental que haya esta vinculación público-privada. Porque el Estado, ¿no es cierto?, el Estado tiene que preocuparse fundamentalmente de regular, de que las empresas del sector privado paguen los impuestos, ¿no es cierto?, de que los consumidores sean protegidos. Y el sector privado tiene que producir, tiene que generar empleo. Esa es la vinculación que tenemos que buscar, cada uno en su justa medida. Ciertamente la protección de los consumidores no es un juego de suma cero para nadie. Aquí estamos los dos mirando el sector público y el sector privado, idealmente el mismo escenario, esto es, empresas competitivas que cumplen con los consumidores, que cumplen con la palabra empeñada, que no abusan de ellos, que respetan los contratos. Eso no debería ser ninguna causa de enfrentamiento nunca. Porque es claro que es una base para que los mercados competitivos funcionen. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Con la nueva ley que se está tramitando en el Congreso, ¿voy a poder reclamar por fallas de los servicios del Estado?
respecto de las fallas de los servicios del Estado hay que distinguir dos cosas. Respecto de las empresas del Estado, Sí, eso son empresas. eso siempre Tienen se puede RUT y hacer todo. porque se aplican las leyes del consumidor respecto. Pero si voy al registro de- civil y no me entregan mi carnet... Ahí lo que nosotros tenemos que hacer institucionalmente es tener lo que se llama, desde el punto de vista comparado, un ombudsman, ¿ah? Ya. Y donde existe una comisión defensora ciudadana y también hay proyectos de ley en el Congreso para poder fortalecerla, pero eso es un ámbito distinto que no, en el que no existe una relación de consumidor-empresa, O sea, no te vamos a poder ir a sino más molestar bien por esos ciudadano-administración. Ah, ya. ¿Ah? No te vamos a poder ir a molestar por esos temas. Nosotros siempre recibimos todas las consultas y reclamos de los consumidores, entonces siempre somos una puerta abierta. ¿Esa desconfianza crees que se ha acrecentado en el último tiempo? Porque parte importante de lo que dicen los empresarios, la desaceleración y todo el marco que se ha dado, es que se ha generado una desconfianza entre el ámbito público y privado. Y eso se ha generado también porque ha habido una reacción por parte de los gobiernos y el Estado que ha sido bastante fuerte, por ejemplo, cuando se presentó el caso La Polar. Y ahora una reacción bien firme con respecto al caso de colusión de los pollos, que ya llegó a su etapa final. ¿Qué hacemos con esa desconfianza? Yo creo que tiene que haber una gran desconfianza, y más que desconfianza, hacia los que violan la ley, hacia los que violentan los derechos de los pequeños accionistas, hacia los que no cumplen con los derechos de los consumidores, a los que no respetan los derechos laborales. Ahí tiene que haber una desconfianza total. Más aún tiene que haber normas que sancionen esas conductas, esas inconductas. Entonces, yo no entiendo bien de qué estamos hablando, ¿eh? Porque si hay un país en el cual la empresa privada tiene la posibilidad de desarrollar iniciativas en todos los campos, incluso en campos públicos, indebidamente a mi juicio, como la previsión social, como la salud. Entonces, y además tenemos desconfianza. Entonces vamos un poquito a mirar Estados Unidos, que se supone que es el reino del capitalismo moderno, y entonces nos encontramos con unas sanciones, reglas, que provocarían en nuestros muy sensibles empresarios chilenos una desconfianza terrible. Habría que desconfiar de Estados Unidos. Europa no, Europa está quebrada. Son unas maneras de ver las cosas que no son las adecuadas. Yo personalmente creo que la experiencia ha demostrado que allí donde el Estado pretende producir todo, se produce ineficiencia, se produce incapacidad de satisfacer las necesidades colectivas. Yo no soy partidario, por lo tanto, de estatizar la economía, pero sí de regularla. Y esa tiene que ser una regulación racional, dialogada, pero firme. Y yo creo que en esa conversación estamos en el país. Y claro, al que lo van a regular un poco más, oiga, este vaso ojalá que no se quiebre, por favor póngale tal y cual material, pero no le gusta. Y se siente, dice, desconfían de mí. Bueno, sí, desconfiamos de usted porque a lo mejor no va a cumplir la ley. Y fíjese qué ocurre. Estamos en esta conversación con unas imágenes de fondo de lo que hemos visto. Oiga, 1.800 millones de dólares de sobreprecios que se le extrajeron a los ciudadanos más humildes de Chile. Porque 3 empresas se pusieron de acuerdo. Entonces esas 3 empresas dicen, es que el Estado desconfía de nosotros. Claro que sí, pues. Y debiera, el marco legal no lo permite, cobrarse unas multas muy grandes. Y la legislación en otras partes, ¿en qué se traduce cuando alguien hace eso? En cárcel. ¿Y en Chile se traduce en qué? En están desconfiando de mí. Entonces, por favor, cambiemos la conversación en el país. ¿Qué es esto? Estamos subiendo modestamente los impuestos porque necesitamos formar mejor a la gente y tener un mejor sistema educativo. Necesitamos mejores hospitales. Están desconfiando del sector privado. Esa conversación tiene que terminar en Chile. Tenemos que buscar unos equilibrios en donde cada uno tiene su rol, pero no pensar que el sector privado, el mundo empresarial hiperconcentrado, como tú bien decías, puede comportarse de cualquier manera. Y con esta psicología, que es la que a mí personalmente me molesta, creo que se nota en el tono de mis palabras, se sienten dueños de Chile. Y eso no puede ser. Que te veo ahí. Bueno, con ganas de mira, hablar. yo comparto lo que dice Gonzalo en ese aspecto, y nosotros acá tratemos de mirar qué hacen los países, ¿no es cierto?, que tienen los máximos indicadores de transparencia y de probidad. Nosotros en los rankings internacionales, en el ranking de transparencia internacional, estamos más o menos en lugar 20, lo que es muy positivo. No, si no estamos tan mal, por países. favor. Pero miremos qué hace Dinamarca, miremos qué hacen los países del norte de Europa, cuál es la legislación que tienen. Y yo creo que si nosotros nos vamos por el lado de las multas, nunca vamos a resolver el problema. Porque siempre va a haber un incentivo a que esto se pueda hacer ganando un beneficio que supere el monto de la multa que te van a cobrar. Tiene que haber un elemento disuasivo. Y ese elemento disuasivo en Estados Unidos, en Dinamarca, en el norte de Europa, es la cárcel. Bueno, acuérdate que llega a ser anecdótico que cuando se termina el caso colusión en un momento de la farmacia,
le mandan a los ejecutivos clases de ética, que finalmente no se apeló por la... Pero si, ¿cómo vamos a mandar a alguien con clases de ética que como que la ética se da en la cuna y se da en la casa? Y no es suficiente, por eso nosotros intentamos acciones colectivas para recuperar los sobreprecios que se cobraron en ese caso a los consumidores, porque tal como estamos conversando aquí, cuando el ofensor, en este caso el infractor, mira la regulación, siempre tiene que salirle más caro infringir la ley, y eso no solamente va por la vía de las multas o eventuales reformas que se están estudiando para establecer tipos penales, sino también en lo que tiene que devolver de lo que ha causado perjuicio a los consumidores. Eso es básico. Eso ocurrió en el caso de farmacia, está pendiente el caso, y nosotros... Cuando el caso ADN. Exacto. Cuando esté ejecutoriada la sentencia del caso Pollos, también vamos a intentar las acciones que nos permite la ley. ¿Para qué? Para que se recuperen esos beneficios que han sido cobrados con infracción a la ley. Es básico y tiene que establecer esa señal clara. Pero el principio de pagar lo que yo robé no es un principio que pueda ser sustentable en el largo plazo. Porque al final siempre voy a encontrar cómo ganar más de lo que tengo que devolver. Ahora, tú hablabas de índices, ¿eh? Exactamente. Hablabas de índices de transparencia, pero sin embargo Chile lidera y está dentro de los primeros rankings en los índices de desconfianza. Entonces, cuando hay desconfianza, se invita a la falta de ética, ya que el escenario está así oscuro. Mira, lo que pasa es que la desconfianza se genera por todo este tipo de cosas. Yo estaba revisando un estudio que acaba de hacer el año pasado Acción RCE, ¿no es cierto?, que es un organismo que se dedica a este tipo de cosas, que dirige, entre paréntesis, nuestro ex panelista Ignacio Larraechea, donde hacen un ranking de las empresas, ¿no es cierto?, y cuál es la confianza que tienen los chilenos respecto de esas empresas. Y fíjate que las que tienen la mayor desconfianza, las AFP, las ISAPRE, los bancos. En esos tres sectores económicos tenemos superintendencia, que deberían estar preocupadas que esa desconfianza no exista en la población, que debería estar preocupada que las regulaciones se apliquen. Y al contrario, y con mucha satisfacción, puedo decir que en ese informe las empresas que generan la mayor confianza en el país son las mineras, justamente. Cosa que aparentemente uno podría decir, mira, extraño, pero eso es lo que dice la gente. Y después hay otro nivel medio. Por lo tanto, la desconfianza existe. En nuestro país el consumidor tiene desconfianza del sector empresarial. Y eso no es bueno para el país. En eso hay que trabajar para modificar ese aspecto. Pero en la creación ahí de la cultura, y acompañando un poco lo que tú decías, se han dado también pasos importantes, no solamente a través del proyecto de ley o los proyectos de ley que está, por ejemplo, presentado en el Congreso respecto del fortalecimiento del CERNAC, el que va a venir ley de competencia, sino también en usar las herramientas que las propias superintendencias tienen a su disposición y que por alguna razón en tiempos anteriores no se han usado. El caso, por ejemplo, de la ISAPRE, el superintendente Pavlovich ha ido utilizando las herramientas que tiene y ha ido también entregando señales claras respecto de cuáles son los marcos legales ahí. Entonces, también lo que corresponde es que los reguladores, entendiendo esta política transversal de protección a los consumidores y usuarios como un principio básico de los mercados regulados, tal como se está haciendo respecto a la Superintendencia de Salud, vaya entregando señales claras. Eso nos ayuda a construir confianza en que vamos a tener también un Estado fuerte, regulador, que va a tener las facultades necesarias para responder a los abusos. Ernesto, ¿y cómo se trabaja con la ética del consumidor? Voy a otra cosa, recién nombrabas, por ejemplo, el caso de la ISAPRES. Entonces decía, mira, que la ISAPRE aquí y la ISAPRE allá, pero resulta que hay casos de gente que abusa de las licencias, que la boleta trucha, lo mismo que en alguna oportunidad pueden ir y hacer uso, te invento, una tontera. Se compra una chaqueta para ir a un matrimonio, va al matrimonio y va y la devuelve porque venía mala, pero después de que ya fue al matrimonio. Entonces, estoy hablando de casos súper puntuales y ya están caricaturescos, pero ¿cómo se incentiva la ética del consumidor? Y si a ustedes les ha pasado que de repente encuentran que hay consumidores que se pasan de listo. Mira, hay que distinguir dos cosas ahí. Cuando uno va a Estados Unidos, lo que ve es que muchas de esas cosas se resuelven bajo esquemas de fidelización. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, vas a cambiar lo que te salió malo o vas a cambiar simplemente algo que no te gustó y te lo cambian. Nadie te pregunta, oiga, la boleta, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en el gran esquema de las cosas, volviendo también al esquema del negocio básico, esa fidelización le sale mucho más conveniente y rentable a la empresa. Eso por un lado. Pero por otro lado, ciertamente pueden existir espacios en los que los consumidores no entiendan la normativa o esa normativa o tenga, digamos, medios de prueba, y ahí lo que ocurre es que hay filtros básicos respecto de la tramitación de esos reclamos. Pero yo diría, en nuestra experiencia, es un porcentaje ínfimo. Aquí lo que estamos hablando es de consumidores muy responsables en Chile, que no se pasan de listos, que no se aprovechan y que están todavía, mira, la gente que llega al CERNAC, solamente para decirte un poco la caracterización, es gente que ya está hasta la coronilla en buen chileno. Es decir, que no le respondieron en la empresa, que fue al call center y no le respondieron, que se tuvo que dar la vuelta, que tiene que hacer una inversión en tiempo y dejar incluso el trabajo, pedir permiso para ir a llegar al CERNAC a reclamar. Esto es gente
que ya ha pasado por 2, 3 o 4 instancias. Por lo tanto, la gente que llega a nosotros, de ninguna manera yo comparto ese tema de que son gente que se quiere aprovechar, es gente muy ¿pero te ha responsable. pasado? En mi experiencia, yo llevo harto tiempo en el CERNAC, no me ha tocado. Ah, ya. Fíjate tú. Gonzalo, hay un capital en Chile que debemos cuidarlo, que es el capital de lo que hemos conseguido. Y en la década del 50, la sexta economía del mundo era la Argentina. Y hoy día la situación argentina económica y en términos de confianza entre todos los sectores públicos, privados, consumidores, electores, gobernantes, está en el suelo. Es una de las, diríamos que la economía casi con una de un país africano que está en el suelo, y eso ha sido justamente a lo mejor porque no se cuidó y no se protegió aquello que era la riqueza de un país. No me refiero a la riqueza de recursos naturales, sino a la riqueza intelectual, la riqueza moral, la riqueza ética. ¿Es eso lo que tenemos que proteger nosotros? Perdona que yo sea un poco disonante, pero si tú tomas... Insolente, porque... Disonante. Ah, disonante también. Tíralo. No, insolente no. Dale nomás. No, pues si estamos en una conversación amigable. ¿Cómo puede ser el discurso No, insolente? disonante. No. Si tú tomas las cifras de crecimiento en América Latina, desde el 2000 hasta acá, los países que más han crecido son Panamá y Argentina. Entonces, esta imagen que tenemos de Argentina, que el señor Contralor de la República de manera un poquito imprudente, yo no estoy partidario de hacer la acusación constitucional, tiene derecho a opinar, qué sé yo, pero en general una autoridad tiene que ser un poquito prudente. Entonces, tenemos en Chile esta costumbre, que yo la encuentro rara, de descalificar a Argentina de manera increíble. Entonces, pero mira, bueno, cifra, yo invito a que los auditores, que los que nos están viendo, ¿no es cierto?, pero tú hablabas de una economía que está en el suelo. Yo te insto a que mires cuáles son los países de América Latina que más han crecido. Argentina ha crecido en los últimos 15 años más que Chile. ¿Qué quieres que te diga? Los datos, yo miro los datos. Argentina tiene severos problemas, ¿no cabe? ¿Tenemos que copiar la política económica argentina? Yo no pienso eso, pero tampoco digamos que están en el suelo y que se están muriendo de hambre. Yo no sé si alguna persona que lo está escuchando ha ido a Buenos Aires últimamente. Uno no ve que la gente ande arrastrándose en la calle, ¿no es cierto?, muerta de hambre. Entonces, seamos más cautos en nuestro juicio. Yo entiendo a dónde va. Sí. ¿Tenemos que tener buenas políticas económicas? Claro que sí, pues por supuesto. Pero tenemos que buscar políticas económicas razonables, racionales, inteligentes, cautas. Yo comparto eso. El problema es que en nombre de ese enfoque responsable y serio, hemos tolerado abusos que ya no son tolerables. Si ese es el punto, nuestra sociedad hizo una larga transición democrática. Tuvo que recomponer muchas cuestiones y ahora abordemos los temas y conversémoslo y hagámoslo abiertamente. Fíjate tú, utilidades de las mineras, 70% en la última década, 70% de utilidad anual, promedio, de las 20 grandes mineras. Utilidad de los bancos en los últimos 10 años, 20%. Utilidades de las ISAPRES y de las AFP, 25%. Las personas que hacen actividad económica, que tienen sus empresas, ¿tienen esas rentabilidades? Claro que no. Lo que tenemos en Chile es un sistema económico que privilegia ciertas actividades que tienen altísimas rentabilidades en detrimento del resto. Es así de simple. La repatriación son 8.000 millones de dólares al año. El costo en régimen de la reforma tributaria que se hizo, 8.000 millones de dólares al año es la repatriación de utilidades más allá de la rentabilidad normal de toda actividad económica que han tenido las mineras hasta el año 2012, según las cifras de las que dispongo. 8.000 millones de dólares al año se las estamos regalando a los dueños de las grandes empresas mineras transnacionales. Esa es la discusión que tenemos que tener. Y esa sí que es buena política económica. ¿Cómo no sería una buena política económica que nosotros invirtiésemos esos recursos sobre utilidades, estoy hablando, utilidades excesivas? Si esos recursos quedaran en manos nuestras, ¿cómo no estaríamos haciendo mejores cosas? Más escuelas, más innovación y desarrollo, mejores sistemas de salud, mayor capacidad de formar gente, más gente que mandamos a estudiar afuera, como nuestro joven aquí que fue a estudiar afuera y ahora vuelve y nos dice cosas muy inteligentes. No, yo fui a estudiar afuera por otra razón. Pero fue. Sí, pero por razones de otra beca. Que era una beca antigua. Claro, esa que se llama Pinochet, claro. Pero en fin, yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener, positiva, de cautelar lo que hemos conseguido, por favor, claro que sí, pero discutiendo los temas, no evadiéndolos. Pausa y estamos de vuelta.
Ponga atención al siguiente aviso. El primer seminario de educación inicial en la Universidad Central va a ser este 9 y 10 de octubre, en dependencias, obviamente, de la universidad. Así que usted ingresa a www, va a poder ver todos los www.ucentral.cl para ver todos los detalles. Esta actividad, que es el primer seminario de educación inicial, cuenta con el apoyo de REALC, UNESCO, del Fondo de Cultura Económico, entre otros. ¿Quiénes se expondrán? Claudia Molinari, de la Universidad Nacional de La Plata, María Victoria Peralta, de la Universidad Central, y Luis Bravo, de la Pontificia Universidad Católica. Será el 9 y 10 de octubre. Más información en www.ucentral.cl. Todas las actividades que nosotros le damos a conocer acá son de carácter gratuito, abiertas a toda la comunidad, no solamente a la comunidad académica, sino que cualquier persona que quisiese interiorizarse sobre este tema, que es la educación inicial, puede asistir a la universidad. Vamos a ver qué es lo que dice Twitter, qué es lo que nos están aportando desde las casas o desde donde estés. Admorca dice: tenemos malos empresarios acostumbrados a abusar en poder, sueldo, trato y reglas. Víctor Sangüesa: ¿qué pasa con la regulación de la letra chica en la Constitución o leyes que nos rigen? La de la letra chica es una cuestión que es indignante. Y también tenemos que reconocer que uno es bastante flojo. Yo soy el primer acusado en eso. No, que ya, yo te firmo. No se puede esperar que uno lea contratos que tienen 100 páginas. Es por eso que la ley tiene que imponerse ahí y establecer que no puede haber cláusula abusiva. Nadie lo hace. Tú me decías delante, Santiago, respecto al... Hablábamos fuera de cámara. Me quedaba las multas cobradas por el Estado son un robo a las personas, deberían devolver a los involucrados, que es lo que justamente tú decías. Yo voy a ser un segundo ciudadano. Las multas de tránsito son equivalentes o son mucho más pesadas a lo que le sale a los pollos pagarlas. O sea, tú te estacionas mal y te sale carísimo. En cambio, la evolución de los pollos proporcionalmente es nada, sale regalado. Estoy completamente de acuerdo en que el beneficio económico y el perjuicio de los consumidores tiene que ser devuelto, en todos los casos de libre competencia. Santiago, tú recién hablabas de justamente también el lucro en la educación, que no lo habíamos tocado durante el programa, y en ese sentido ha sido justamente lo que ha movilizado socialmente, ha invitado a la reforma, y fue una situación que cuando... No diríamos se descubrió porque era Vox Populi, sino que cuando sale a las primeras planas de los diarios, también se generó un sentido de desconfianza porque había grupos económicos que se repetían nuevamente en lo que es el manejo de lo que es o era un negocio. Bueno, así es. La verdad es que el lucro de la educación está prohibido y desde siempre, no desde ahora. En la educación superior. En la educación superior, siempre estuvo prohibido. Pero sin lugar a duda era Vox Populi, que habían instituciones de educación superior que lucraban y que lucraban harto. O que lucran. Ahora, todos hacían la vista gorda respecto de esos temas. Afortunadamente hoy día el país, ¿no es cierto?, está avanzando en ese esquema y desde hace ya algunos años, ¿no es cierto?, se prohíbe el lucro en la educación. Y nosotros, tengo que decirlo, en la Universidad Central nos sentimos muy orgullosos de que somos una universidad que tiene un modelo educacional que no tiene ningún fin de lucro. Porque nosotros no tenemos ningún grupo económico. No tiene dueño, pero tiene. El dueño es la comunidad universitaria y ese es el modelo de universidad privada que nosotros queremos promover en el país. Ahora, con respecto al lucro de la educación, también fue un bofetazo a lo que era la confianza pública, en el sentido de que nuevamente veíamos esta situación media extraña de tener un inmueble que le cobrábamos sobrevalor a los mismos dueños y todos los servicios asociados. Entonces, en ese sentido también hay un llamado a la reflexión para poder ir avanzando, no solamente en regular y regular, porque somos los reyes de la regulación y de la sobreregulación, o de la ley redundante. Entonces, ¿para dónde crees tú que va a ser el camino inmediato hacia dónde se viene a apuntar? Más que al largo plazo de la legislación, sino que en el corto plazo para la confianza y justamente regular bien. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual hay que apostar a las nuevas generaciones. Yo creo que hay una desgraciadamente hay una cierta cultura en Chile que consiste en más o menos en decir, los de arriba abusan, por tanto yo me siento autorizado. Así veo una oportunidad de obtener una ventaja, aunque sea media límite con las normas, bueno, lo tomo. Entonces con eso construimos una cierta lógica en donde al final no tenemos una ética pública muy sólida. Cuando no hay una ética pública muy sólida, hay conductas particulares que tampoco son muy sólidas y entonces, claro, unas universidades que se supone que no tienen fines de lucro terminaban inventando todos estos mecanismos, ¿verdad? Algunos de ellos muy, muy impresionantes. Y luego, en el tema de la escuela, ¿verdad? Lo que tenemos es una cuestión bien increíble. En Chile tenemos personas que se dedican a tener una actividad de formación de niños en escuelas, en colegios,
y que se llevan para la casa los recursos que todos los chilenos pagamos con nuestros impuestos para la educación pública. De una manera que, bueno, la sociedad dijo, ya se acabó, esto no puede ser y se está terminando. Entonces, yo confío mucho en que nosotros vayamos rompiendo esta suerte de lógica, ¿verdad?, en la cual no nos respetamos los unos a los otros. Efectivamente, somos el país de mayor desconfianza. Hay unas preguntas, una encuesta, son bien increíbles. ¿Usted confía en su vecino? Y la respuesta es no, no se confía muchas veces ni en el vecino. Y eso es lo que tiene que ir cambiando. No va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, pero en tanto tengamos buenas instituciones, cada vez mejores instituciones, en tanto tengamos a su vez una conversación pública como esta, donde derechamente abordemos los problemas que también estamos acostumbrados a ser medios hipócritas en Chile. Entonces ya abordémoslos. Gonzalo, me pilla el programa. Mira, Ernesto, mira la cámara, tienes 30 segundos para decir lo que quieras. 30 segundos, por favor, no te pases que estoy súper corto de tiempo. Bueno, decir que, tal como dice Gonzalo, la reforma institucional es muy importante para poder tener mercados que funcionan eficientemente, donde los abusos se terminen, y desde ese punto de vista estamos muy esperanzados en que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso nos da más facultades para avanzar en la línea correcta, para tener un CERNAC fuerte que también acompañe mercados que funcionan de acuerdo a las reglas que están declaradas. Gonzalo, cámara 3, toda suya, 30 segundos, diga lo que quiera. Ahí está. Lo que se le venga en el corazón. No, ya dijimos cosas serias, ahora yo creo que... Hable de Colo-Colo, de la U, de lo que quiera. No, de la U, yo soy de la U. Sí, así que no. de lo que usted quiera. No, pero básicamente decir, ¿verdad?, que es bien importante que logremos en Chile hacer que el diálogo sea cada vez mayor, más franco. En Chile, cuando decimos cosas, suele ocurrir que nos ofendemos. Y en vez de decir, mira qué interesante tu opinión, no la comparto, pero qué bueno, sigamos discutiéndolo. ¿Por qué me dices esto? Me estás atacando. Si vamos cambiando esa cultura de la ofensa a una cultura del diálogo, el intercambio, estaremos mucho mejor y ustedes están contribuyendo todos los días a hacerlo, así que los felicito. Muchas gracias. Don Santiago. Ahí tiene la cámara. Solamente terminar diciendo que yo considero que el valor de la ética es fundamental en los negocios. No podemos concebir un mundo empresarial sin ética. Hoy día no se concibe en ninguna parte del mundo. Eso es bueno para los empresarios, es bueno para los consumidores y es bueno para el país. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos, ¿no es cierto?, en una legislación adecuada, en fortalecer la ética de nuestras instituciones empresariales, y eso sin lugar a dudas va a repercutir finalmente en nuestros consumidores. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, por haber venido. Oiga, llamamos a esta gente que se quería conversar de este tema. ¿Así? Mutis por el foro en muchos casos. Muchas gracias por invitarnos. Mutis por el foro en muchos Cuando casos. usted nos invite, estaremos acá. Muchas gracias por habernos acompañado y a usted muchas gracias por habernos acompañado con su sintonía. Nos encontramos el próximo fin de semana, por supuesto con temas país. Queremos simplemente dialogar y conocer y ese es el objetivo de este programa. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Habitat. Para jubilar bien, ahorra mes a mes. Antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Eficaz incluso en situaciones de estrés. Presentaron Actualidad Central. Discusión abierta. Con Pablo Millas.